Cuanto peor hagas las cosas, cuanto peores hábitos lleves, cuanto peor te alimentes, mejor efecto te pueden hacer los suplementos. Al igual que los fármacos, los medicamentos son herramientas, a ti si te duele la cabeza, te tomas un ibuprofeno o un paracetamol. Pero si tú ya estás sano y no te duele la cabeza, ¿para qué te vas a tomar un paracetamol? No lo necesitas. Prácticamente como una hormona en nuestro cuerpo, participando en la fijación del calcio del hueso, en muchísimos procesos metabólicos. Pero no podemos llegar a nuestros requerimientos diarios de vitamina D solo con la alimentación. Personas que llevan una dieta vegetariana o vegana, la suplementación con B12 debería ser algo casi obligatorio, por lo menos en personas veganas. Nos iría mejor como sociedad si en lugar de Colacao hubiésemos estado tomando proteína a lo largo de toda la vida. Venga, vamos a tirarnos a la piscina y a decir tres suplementos, los tres suplementos que consideres más interesantes para perder grasa. Por decir otros tres suplementos que consideras así interesantes para ganar masa muscular. Por supuesto que todos queremos optimizar los procesos. Pues en vez de en 4 meses, vas a conseguirlo en 3 meses y 1 semana, o 3 meses y 2 semanas. Bueno, muy buenas a todos, chicas, chicos, body hackers, bienvenidos al episodio 9 del podcast Body Hacking, cómo gestionar tu cuerpo para mejorar tu composición corporal y al fin y al cabo cómo pulir las variables para mejorar tu composición corporal para siempre, muy importante, y con herramientas sencillas y prácticas. Así que vamos allá, vamos a darle mucha caña. Hoy tenemos a un invitado muy chulo. Un invitado que, bueno, solo por lo que voy a decir antes de su nombre ya nos podemos imaginar. Doctor Adrián Díaz Rúa, bienvenido al episodio y bienvenido al podcast. Preséntate tú solito, aunque ya hemos dado una pequeña pista. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer. Este tipo de podcast me encanta y obviamente si vamos a hablar sobre todo de fitness y salud, pues es lo que más me apasiona. Como has dicho, soy doctor en fisiología, aunque ya no estoy en la universidad, eso fue una etapa anterior. Actualmente sigo dedicándome a la docencia, pero trabajo para la plataforma de Fit Generation, que damos pues, formación para dietistas, para entrenadores y demás. Y también trabajo como formulador en una empresa de suplementación. Y a mayores, pues creo contenido en redes sociales, para canales de YouTube, para mi canal de YouTube, para mi Instagram. Es decir, me dedico a la divulgación, principalmente en materia de suplementación, nutrición, salud, un poco de farmacología, un poquito de entrenamiento. Toco todos los palos a nivel, digamos, de salud y fitness. Y bueno, pues esto es lo que hago en toda mi vida. Perfecto. Pues de eso vamos a hablar. Para eso traemos a especialistas, para exprimirles un poco en su materia y que nos aporten pues todo el valor que tienen en lo que, bueno, pues en lo que nos centramos en este podcast, que es a lo que vamos. Y en este episodio 9 pues vamos a hablar de suplementación, composición corporal y alguna cosita más. Y bueno, pues la verdad es que Adrián creo que pues bueno, empezó a asomar la cabeza un poco en redes sociales, pues sobre todo en el ámbito de la suplementación, compartiendo contenido muy interesante, yendo un poquito más allá sobre la calidad de los suplementos, la evidencia científica de los suplementos, para qué servía cada uno, si era interesante, si no, si merecía la pena, si no. Y bueno, pues así le conocí yo también, o sea que va a ser uno de los temas principales que vamos a tocar. Y bueno, pues después de esta presentación, la primera pregunta trata un poco sobre eso, de qué importancia tiene para ti la suplementación en la composición corporal y la salud. Cuéntanos un poco. Vale, esto sería pues una pregunta muy amplia porque una cosa es composición corporal y otra salud que en un contexto ideal y óptimo pues deberían ir de la mano, la composición corporal y la salud. ¿Qué pasa? Que si nosotros buscamos optimizar al máximo la composición corporal, pues siempre vamos a dejar un poco de lado la salud. Y lo mismo, si nosotros buscamos optimizar al máximo la salud, quizás nuestra forma de avanzar a nivel de objetivos en composición corporal pues no va a ser todo lo rápida que podría ser. Al final son como extremos. Vale, ahora bien, en cuanto a suplementación, habría que diferenciar, porque, por ejemplo, suplementos que nos ayuden a mejorar la composición corporal, pues sí, existen unos cuantos, pero va a influir mucho más lo que hagamos a nivel de alimentación y a nivel de hábitos y a nivel de entrenamiento que la suplementación. ¿Por qué digo esto? Porque si tú, por ejemplo, quieres perder grasa corporal, lo que va a marcar la diferencia es que tú generes un déficit calórico por la dieta, es decir, que tú acabes ingiriendo menos calorías a lo largo del día de las que tu cuerpo gasta. Bien, un suplemento existen suplementos que pueden ayudarnos a gastar más calorías, a aumentar nuestra termogénesis, a aumentar nuestro gasto energético, a usar más grasa como fuente de energía, a movilizar más grasa, a aumentar el proceso de lipólisis. Sí,
pero la magnitud del efecto que hacen estos suplementos es algo pequeño. ¿Es algo significativo? Sí, por supuesto que sí, pero de nada vale que tú te comas todos los días un montón de comida, un montón de calorías, yo qué sé, te saltes la dieta todos los días y por muchos termogénicos que metas, por muchas cafeína que metas, por muchos suplementos, quemagrasa que metas, no vas a conseguir bajar de peso. ¿Por qué? Porque no estás generando déficit calórico. Claro que pueden ayudarte a facilitar el proceso, a acelerarlo, a comer un poco más y que puedas bajar a la misma velocidad, por el hecho de que tú estás generando un mayor déficit, estás generando un mayor gasto por estos suplementos. Pero si no hacemos el resto de la dieta y el entrenamiento, pues por supuesto nuestros progresos se van a ver muy limitados. Entonces, en lo que viene a ser composición corporal, la suplementación no es ni necesaria, ni obligatoria, ni va a suponer un cambio de la hostia. Ahora bien, si tú, por ejemplo, si no te tomas tu suplemento quema grasas, no vas a hacer ejercicio cardiovascular o te vas a mantener en el sofá, o si no te tomas tu preentrenamiento, no te vas a ir a entrenar o no te vas a dejar los huevos entrenando, pues obviamente, claro que va a marcar la diferencia, porque gracias a ese factor tú vas a hacer las cosas bien. Pero lo que marca realmente la diferencia es que tú hagas las cosas bien, no el efecto que te va a hacer pues, esa pastilla o ese suplemento. Eso es. Sin embargo, por ejemplo, a nivel de salud pasa algo que es un poco chocante. ¿Por qué? Porque realmente a nivel de salud, cuanto peor hagas las cosas, cuanto peores hábitos lleves, cuanto peor te alimentes, más importancia, más mejor efecto te pueden hacer los suplementos. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que ya come muy bien, ya lleva una dieta súper adecuada, balanceada, que incluye cereales integrales, frutas, verduras, lleva una dieta muy correcta, el hecho de que se suplemente con un multivitamínico, por ejemplo, no le va a aportar gran cosa. Ahora bien, una persona que lleva una dieta muy mala, con muchos ultraprocesados, probablemente con el paso del tiempo acabe teniendo alguna carencia de alguna vitamina, de algún mineral, o pues al menos puede mejorar su salud y cubrir esas deficiencias a través de un suplemento. Otro ejemplo muy sencillo, una persona que tiene muy malos hábitos a nivel de descanso, que duerme muy mal por las noches, que trasnocha, que siempre está con el teléfono por las noches y le cuesta dormir, esa persona, un suplemento que le ayuda a descansar mejor, le va a hacer un efecto muy positivo que, sin embargo, una persona que es muy responsable con sus hábitos a nivel de descanso y ya duerme muy bien, el hecho de tomar un suplemento para dormir mejor no le va a producir ningún cambio o el cambio va a ser muy pequeñito. Entonces, a nivel de salud, sí que digo que los suplementos pueden ayudarnos de forma muy significativa y nos puede ayudar cuanto más, o sea, nos puede ayudar más cuanto peor hagamos las cosas, que eso no debe ser el objetivo, pero cuanto peor hagamos las cosas, más nos puede ayudar. Y sin embargo, a nivel de composición corporal, sí que es cierto que nos pueden facilitar las cosas, pero como nosotros no tengamos pues, hábitos de cumplir la dieta, de cumplir el entrenamiento, de mantener nuestros niveles de estrés a raya, de descansar bien, los suplementos nos van a ayudar muy poco, o poco al menos. Vale. Sí, al final ahí yo creo que tocamos un punto en el que yo también he ido evolucionando un poco con el paso del tiempo, que era como no utilizar determinados suplementos, como primero pulir la base y luego utilizar el suplemento. Y también a medida que he ido trabajando con tantas personas, pues te vas dando cuenta de que en muchos casos también dices, oye, vale, está muy bien, esta persona vamos a mejorar el descanso, vamos a mejorar hábitos, vamos a quitar pantallas, vamos a mejorar la hora a la que nos acostamos, vamos a mejorar los ritmos circadianos y luego vendrá el suplemento. Pero quizás esta persona es interesante. Vamos a empezar ya con el suplemento para notar pequeñas mejorías, pero acompañado de una educación en la que le transmitimos la importancia que tiene pulir las bases y que eso es lo que verdaderamente le va a mejorar esa situación en el largo plazo. Entonces, Mm. efectivamente, es importante en ambos contextos, pero quizás en esa parte en la que pues hay personas que no hacen los deberes, pues también va a ser interesante y en muchas ocasiones pues incluso más. Vale, Yo tengo un símil que es que los suplementos muchas veces son herramientas. Es decir, al igual que los fármacos, los medicamentos son herramientas, a ti si te duele la cabeza, te tomas un ibuprofeno o un paracetamol. Pero si tú ya estás sano y no te duele la cabeza, ¿para qué te vas a tomar un paracetamol? No lo necesitas. Entonces, en esos casos en los cuales es un estado patológico o unos malos hábitos, aparte de intentar mejorar ese hábito, tú puedes tomar algo que te ayude a mejorar tu salud y tu hábito. claro. Y luego también lo que comentabas en cuanto al papel de la suplementación, pues dentro de la composición corporal, al final es una ayudita, es un pequeño empujón, pero no nos tenemos que olvidar de que los deberes son los deberes, el entrenamiento, la alimentación, la gestión del estrés, la actividad física y el ejercicio físico.
y al final, pues es como si decimos, oye, un suplemento va a ser la clave determinante para que una persona supere una oposición. No, un suplemento puede ser una ayuda, pero lo que le va a hacer verdaderamente superar esa oposición va a ser el pasar las pruebas físicas, el estudiar para pasar las pruebas teóricas, la suplementación seguramente le dé un empujoncito en esas pruebas físicas o le va a poder ayudar a pulir mejor ese entrenamiento o quizás también algún suplemento a mejorar la concentración en el estudio teórico, etcétera, etcétera. Pero no es la variable determinante que le va a hacer superar esa posición. Por lo tanto, tampoco es la variable determinante que le va a hacer a una persona tener una buena composición corporal, ¿no? 100% de acuerdo. Vale. Y hablando un poquito también de esas carencias que ya habías mencionado en la dieta, vamos a comentar también cuáles pueden ser unas posibles carencias así más habituales que pueda tener la población en general. Bueno, pues en general, digamos, yo creo que el micronutriente o carencia más habitual a nivel de salud que puede tener una persona, a nivel de nutrientes, es la vitamina D. La vitamina D es una vitamina que es fundamental para la correcta función de nuestro organismo porque participa, pues, prácticamente como una hormona en nuestro cuerpo, generando, pues, participando en la fijación del calcio al hueso, participando en la secreción de hormonas, la producción de hormonas, participando incluso pues, en la contracción muscular, la síntesis proteica, en muchísimos procesos metabólicos. ¿Y qué ocurre? Que la vitamina D está presente en algunos alimentos en pequeñas cantidades, pero no podemos llegar a nuestros requerimientos diarios de vitamina D solo con la alimentación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos exponernos a la luz solar que nos dé en la piel una superficie lo suficientemente grande y durante un tiempo determinado. En España tenemos la suerte de que tenemos un clima pues, bastante superior al del resto de Europa, pero aún así las estadísticas nos dicen que durante el año el 80% de los españoles no llegamos a tener unos niveles de vitamina D óptimos, que serían por encima de 30 nanomoles por mililitro, si no recuerdo mal. Ujú. Bueno, de 30. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces es interesante suplementarnos con vitamina D. Entonces, muchas veces los médicos, cuando detectan una deficiencia en una analítica, recomiendan vitamina D, porque es fundamental, sobre todo para personas mayores. La osteoporosis es una enfermedad que, por ejemplo, se agrava mucho cuando hay una deficiencia de vitamina D, porque si ya la osteoporosis es una enfermedad que con el paso de los años pues se va acelerando, el hecho de tener niveles de vitamina D más bajos y que haya menor fijación de calcio al hueso, pues es algo que empeora. Eh, Ahora bien, por ejemplo, yo soy una persona que se suplementa prácticamente todo el año con vitamina D, salvo los meses de verano. ¿Por qué? Porque los meses de verano tenemos muchas más horas de luz, nos exponemos mucho más tiempo al sol, el sol está más paralelo, o sea, nos pega mucho más, la intensidad de lumínica es muy superior y por lo tanto, con que estés media hora al día sin camiseta al sol, te va a llegar para sintetizar suficiente vitamina D, pero ¿qué pasa? En invierno el clima empeora, nos ponemos obviamente vamos hipertapados, no vamos sin camiseta, nos ponemos mucha menor superficie corporal al sol y los rayos inciden de forma mucho más perpendicular, con lo cual acabamos sintetizando mucha menor cantidad de vitamina D. Por eso en invierno, sobre todo, es interesante y sobre todo a cuanto latitudes más altas, cuanto peor clima haya y cuanto menor exposición solar haya, pues más interesante la suplementación con esta vitamina. Luego, por ejemplo, personas que llevan una dieta vegetariana o vegana, la suplementación con B12 debería ser algo casi obligatorio, por lo menos en personas veganas, porque las fuentes de B12 prácticamente, aunque se encuentre, vamos a decir que es una vitamina que se encuentra presente en muchos alimentos de origen animal por el hecho de que los animales se suplementan con B12 en sus piensos. O las vacas o animales que comen de pasto también se alimentan de B12 que está presente pues, en los prados y demás. ¿Qué ocurre? Una persona omnívora casi siempre tiene unos niveles de B12 correctos, incluso altos, porque cada vez nuestra dieta, nuestra sociedad es muy omnívora, comemos mucha carne, al final nos alimentamos de bastante cantidad de B12. Pero sin embargo, una persona vegetariana o vegana, pues sí que debería tener cuidado, analizar, bueno, sobre todo hacerse analíticas para ver si tiene una carencia y de forma general sí que sería algo casi obligatorio. Luego, hay casos concretos como, por ejemplo, las mujeres embarazadas se suele recomendar con ácido fólico. También puede suplementarse con algún sensibilizador a la insulina porque las mujeres suelen tener una peor resistencia, una peor sensibilidad a la insulina cuando están embarazadas. Pero normalmente pues sí que se suplementa con ácido fólico. Y quizás otro contexto obligatorio de suplementación sería personas con anemia.
personas que tienen bajos niveles de hierro, y esto acaba produciendo una baja concentración de hemoglobina y una baja concentración del hematocrito, de glóbulos rojos, y por lo tanto, pues eso produce un estado patológico de cansancio, de letargia, de dolor de cabeza, bueno, un montón de consecuencias que tiene el hecho de tener una anemia. Pero fuera de ahí, ¿puede ser interesante la suplementación con, por ejemplo, un multivitamínico? Pues puede serlo en casos carenciales o en casos muy concretos, como por ejemplo, una persona que se alimenta muy mal, probablemente de algún mineral o de alguna vitamina puede tener una deficiencia. Normalmente, si una persona se alimenta muy mal, acaba comiendo muchas calorías. Entonces, cuando estamos en exceso calórico, lo normal es que acabamos consumiendo más nutrientes. Con lo cual, no siempre acabamos teniendo una deficiencia. Sin embargo, una persona que a lo mejor come muy poco, una persona con bulimia, una persona con un infrapeso muy marcado, pues ahí, sobre todo, o dietas muy restrictivas, dietas hipocalóricas muy restrictivas mantenidas en el tiempo, ahí sí que es muy frecuente acabar encontrando deficiencias nutricionales. Entonces, ahí la suplementación con multivitamínico, pues es un seguro, entre comillas, para no caer en ninguna deficiencia. Eh, no sé, podríamos decir, hablar también de contextos concretos en los cuales, por ejemplo, tocaríamos patologías intestinales que cursan pues con una inflamación intestinal, una malnutrición, con una peor absorción de ciertos nutrientes. También podría ser útil pues la suplementación de un multivitamínico. Más allá de esto, no suele haber grandes carencias nutricionales o grandes deficiencias, salvo, por ejemplo, población deportista con una tasa de sudoración muy alta, donde pues la pérdida de sodio, la pérdida de magnesio, de ciertos minerales, pues se puede ver acentuada, sobre todo a mayor temperatura en la que entrene, mayor tasa de sudoración, pues más tiempo de entrenamiento. Ahí sí que puede ser interesante la suplementación, ya no solo como para mejorar el rendimiento, la recuperación, sino también para no, digamos, caer en un problema, entre comillas, de salud. Porque al final, por ejemplo, un desbalance hídrico, una pérdida de sudoración, una pérdida de minerales muy grande, pues al final puede llevar a calambres musculares, a mareos, a bajones de tensión, etcétera. Muy interesante. Yo quizás le podría añadir a todos esos a posibles carencias que también igual te has centrado sobre todo en vitaminas o minerales, quizás esa Mm. proteína, ¿no? Ese aislado de suero de leche o concentrado de suero de leche que además, vamos, yo muchas veces casi diría yo, si nos iría mejor como sociedad si en lugar de colacao hubiésemos estado tomando proteína a lo largo de toda la vida, ¿no? Creo que en todas las fases de la vida es interesante y que la mayoría Mm. de población está por debajo de la ingesta óptima que debería tener. Depende, a ver, los requerimientos proteicos, desde luego. Es decir, de hecho, un niño, un adolescente, cuando estamos en etapa de crecimiento, nuestros requerimientos proteicos son superiores relativamente, es decir, en gramos por kilogramo de peso corporal, a cuando somos adultos. Y, de nuevo, cuando envejecemos, superamos los 60, 65 años, por la resistencia anabólica que se produce con el paso del envejecimiento, también vuelve a aumentar nuestros requerimientos de proteína. Al igual que también lo ocurre pues, en casos de una persona que hace mucho deporte, que hace mucha actividad física, nuestros requerimientos de proteína aumentan. Una persona en dieta hipocalórica debería también aumentar su ingesta de proteína. Una mujer embarazada también de forma relativa debería aumentar su ingesta de proteína. Obviamente, si tú comparas la calidad nutricional de un colacao con la calidad que puede aportar una proteína en polvo, una proteína de suero de leche, pues no tiene nada que ver y podría ser interesante. Al final, la clave también sería el total proteico de la dieta. Es decir, primero, obviamente, están las calorías, segundo, está la distribución de esos macronutrientes y luego ya, digamos, el timing y los alimentos a incluir. Porque al igual que puede ser proteína de suero de leche, también, ¿por qué no? Puede ser pechuga de pollo o, yo qué sé, leche desnatada, ¿sabes? Obviamente sí que es cierto que la proteína de suero de leche, digamos que es la proteína de mayor valor biológico, con mayor cantidad de aminoácidos esenciales, entre otras cosas, que nos va a aportar, pues eso, pues más proteína que prácticamente cualquier otro alimento. Y además, yo lo veo como un alimento, pero sobre todo como un recurso súper sencillo. Es decir, tío, cada vez hay más snacks para comer fuera de casa, bollería, todo lo que conozcas casi siempre en horas fuera de nuestras comidas principales de desayuno, comida y cena. Casi todo es comida procesada, pero no es que sea procesada, es ultraprocesada y con baja calidad nutricional, con bajo aporte de nutrientes. Sin embargo, tú puedes hacer una merienda o una comida a media mañana de un batido de proteínas y una fruta y un puñado de frutos secos
y, tío, estás metiendo una cantidad de nutrientes espectacular, un aporte de proteínas, un aporte de grasa, un aporte de fibra, y es algo súper saludable, y es algo súper sencillo, que además no es nada caro si lo comparamos con, por ejemplo, con un snack procesado, una barrita, pues, yo qué sé, un bollo, un donut, un Kit Kat, un Ujú. batido de proteínas, al final te puede salir por 50 céntimos el batido, 1 euro al máximo, y una pieza de fruta, pues a lo mejor 40 céntimos. Tío, por menos de 2 euros estás comiendo Sí, de maravilla. Y sin embargo, si sí, tú te sí, coges un Kit Kat y yo qué sé, una Oreo, pues al final te estás gastando más dinero. ¿Sabes? Que hay mucha gente que tal también cual. piensa que cuidarse es caro. Cuidarse es caro, depende de cómo quieras cuidarte. No es lo mismo comer pechuga de pollo que comer salmón del Atlántico criado a 300 metros de Claro, profundidad, por claro. supuesto. Sí, sí, sí. Y como digo yo, también yo creo que vivimos en el momento en el que es más fácil que nunca comer mal y es más fácil que nunca comer bien. Entonces aquí cada uno decide. Y bueno, más fácil que nunca también pues ser intolerante, más fácil que nunca, en fin, tener ciertas problemáticas que te obliguen a tener que comer ciertos alimentos que antes no había disponibles en el supermercado y que hoy en día sí, ¿no? 100%. Vale, venga, vamos a tirarnos a la piscina y a decir tres suplementos, los tres suplementos que consideres más interesantes para perder grasa. Vale, para perder grasa, sin lugar a dudas, me quedaría con el primero, la cafeína, porque además de aumentar el gasto energético, también aumenta la movilización de ácidos grasos, aumenta la lipólisis y un factor fundamental es que nos da energía. Es decir, tenemos una mayor sensación de vitalidad, de energía y de fuerza incluso, o sea, puede ayudarnos a mejorar el rendimiento. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros empezamos a perder grasa, por ciertos mecanismos, nuestro cuerpo tiende a moverse menos, tiende a querer gastar menos energía. Entonces, el hecho de darnos un pequeño impulso a nivel de, pues eso, de sentirse más fuerte, de sentirse con más vitalidad, esto va a hacer que nos movamos menos. Entonces, la cafeína, sin lugar a dudas, es el suplemento con más evidencia y yo creo que no solo con más evidencia, sino con mayor efecto, mayores beneficios, tanto a nivel de gasto energético como a nivel de que nos puede aportar a nivel de energía. En segundo lugar, diría que el EGCG, el extracto de té verde, concretamente estandarizado en EGCG, que también tiene un pequeño efecto energizante, es decir, nos da un poco de energía, pero además con cafeína lo que hace es aumentar la liberación de catecolaminas. ¿Por qué? Porque inhibe una enzima que hace la catecolaminetransferasa, que se encarga de la degradación de las catecolaminas. La cafeína, cuando nosotros tomamos cafeína y se une al receptor de adenosina, lo que hace es producir un aumento de las catecolaminas, de dopamina, de noradrenalina, todas estas sustancias que nos producen la sensación de bienestar y de energía, pues el EGCG las potencia y hace que lleguen a niveles más altos y se mantengan durante más tiempo. Con lo cual, digamos que es el combo perfecto para meter las dos juntas. Y por otro lado, pues también estaría la pesinefrina, que actúa por otra vía diferente, uniéndose al receptor específico, que es un receptor de tipo beta, y lo que hace pues, es aumentar la movilización de ácidos grasos. Entonces, digamos que libera esos ácidos grasos al torrente circulatorio para que luego puedan ser oxidados con más facilidad. Entonces, sin lugar a dudas, me quedaría con estos tres suplementos, aunque también es cierto que hay otros suplementos que a lo mejor no de forma directa nos ayudan a perder más grasa o a oxidar más grasa o a gastar más energía, pero sin embargo nos pueden venir muy bien una definición, como por ejemplo la melatonina. Una persona que no descansa bien o que tiene problemas de sueño a raíz pues, de estrés o a raíz de que empieza la definición o llevan meses comiendo pocas calorías y descansa peor porque es algo que ocurre con frecuencia, el hecho de mejorar nuestro descanso nos va a ayudar de forma muy significativa. O sea, la gente no es consciente de la importancia que tiene el descanso a nivel de composición corporal y es que marca muchísimo la diferencia. O sea, hay estudios donde se comparan dos grupos que llevan la misma dieta todo el mismo tiempo, hacen la misma actividad física y uno duerme 5 horas y otro duerme 8 horas, pierden el mismo peso, pero ¿qué ocurre con ese peso? Que uno pierde la mitad de músculo y otro no pierde nada de músculo. Entonces, ¿qué ocurre? Que pierdes mucha más grasa. Nuestro cuerpo se vuelve mucho más eficiente y optimiza el proceso de pérdida de grasa. Y esto ocurre, pues, ya no solo a nivel de pérdida de grasa, sino a nivel de sensación de bienestar, a nivel de parámetros en analíticas, a nivel de estrés, a nivel de líbido, a nivel de irascibilidad o estado de ánimo. O sea, todo, Ujú. absolutamente todo, el descanso es algo fundamental. Y solo lo valoramos cuando ya, digamos, superamos esa etapa en la que hemos dormido mal y volvemos a dormir bien. El estrés y el descanso, yo siempre digo lo mismo. Tú no sabes lo estresado que estás, tú no sabes lo mal que duermes hasta que empiezas a perder ese estrés o hasta que empiezas a dormir bien. Porque entonces te das cuenta de lo bien que estás y no como estabas antes. Ujú.
Genial. Entonces podríamos hablar un poco de suplementos directos, GCG, cafeína, pesinefrina, y suplementos indirectos como podría ser la melatonina, que no te va a hacer directamente perder grasa, pero sí te puede ayudar a mejorar ese descanso que va a ser determinante para esa pérdida de grasa. Vale, 100%. perfecto. Que si os fijáis además, pues suelen ser las combinaciones que se suelen utilizar en suplementos, entre comillas, quemagrasas, y digo entre comillas porque no te hacen quemar grasas, sino que ayudan a, estando, dando por hecho que esto que ha comentado Adrián es interesante de usar cuando estamos en un déficit calórico, ¿vale? Si no, no tendría ningún sentido, o por lo menos para ese objetivo. Sí que podríamos beneficiarnos de los efectos de la cafeína para otro objetivo, pero no para la pérdida de grasa en este caso, o para el uso de grasa como sustrato energético, más bien dicho. Vale. Y por decir otros 3 suplementos que consideras así interesantes para ganar masa muscular, teniendo en cuenta, como siempre, otra vez que pulimos el entrenamiento, pulimos la nutrición, pulimos el descanso, la gestión del estrés. Vale, vale. Lo primero que tenemos que entender es cómo ganamos masa muscular. Ganamos masa muscular porque en nuestro cuerpo hay dos procesos que van de la mano: síntesis proteica y degradación proteica. Nuestro cuerpo, o nuestros músculos, mejor dicho, al final no dejan de estar formados por proteína. Y esta proteína, o esta cantidad total de músculo, de musculatura que tenemos, pues está balanceada por ese proceso de síntesis y de degradación. Entonces, lo que tenemos que entender es que nosotros cada vez que ingerimos producimos un pico de síntesis proteica. Cada vez que pasan muchas horas sin comer, pues se produce una degradación proteica. Cada vez que entrenamos, degradamos proteína, y luego tras el entrenamiento se produce un efecto de supercompensación donde aumenta de forma abrupta la síntesis proteica para reparar ese tejido dañado y para sintetizar nuevas proteínas. ¿Qué ocurre? Que a nivel de suplementos, muy poquitos suplementos incrementan esta síntesis proteica. O sea, realmente es tu cuerpo quien tiene esa síntesis proteica que se eleva o disminuye en función, pues, de su estado energético, es decir, de lo que come o de lo que entrena. Vale. ¿Qué suplementos pueden ayudarnos a incrementar un poquito la síntesis proteica? Pues podría ser la creatina, podría ser el HMB y podría ser quizás la disterona. O sea, muy poquitos. ¿Y cuánto lo hacen? Pues un 5%, un 10%, un 15% como muchísimo. Entonces, realmente, suplementos que nos ayudan a ganar masa muscular de forma directa, hay muy pocos y tienen un efecto limitado. Por ejemplo, la creatina, una sustancia, un suplemento que tiene una evidencia científica abrumadora, que tiene, vamos, cientos de miles de estudios. Tenemos estudios donde se ha visto una respuesta a nivel de ganancias de masa muscular, a nivel de ganancias de fuerza, a nivel de mejora de rendimiento, a nivel de efecto contra la depresión, a nivel de mejora de la glucemia, muchísimos estudios. Vale, pero realmente, ¿cuánto es la mejora de la masa muscular? Bueno, pues a lo mejor pues, un 10% más rápido que una persona que no está tomando creatina. Vale. Ahora, ¿por qué gana masa muscular esa persona? Porque esa creatina le ha ayudado a mejorar, a entrenar más fuerte, a sacar una repetición más cada día de entrenamiento, o porque le ha incrementado la síntesis proteica y entonces su cuerpo ha sido más eficiente y ha generado un mayor superávit de proteína y de masa muscular. Pues eso es algo que realmente no se sabe. O sea, ambos procesos pueden participar, pero lo que está claro es que si tú, por ejemplo, entrenas muy bien, comes muy bien, descansas muy bien, vas a conseguir el 90% o 95% de los resultados que tú puedes obtener por tu genética. Si tú añades un suplemento extra, como puede ser edisterona, como puede ser creatina, como puede ser HMB, tú puedes aumentar ese 5%, ese 10% y hacerlo más rápido. Pero ¿qué pasa? Las ganancias de masa muscular, de forma natural, una persona normal, son muy lentas. O sea, son realmente muy lentas. Necesitan mucho tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a ver cambios físicos de la leche que muchas veces o son procesos de pérdida de grasa, donde una persona tiene masa muscular pero luego pierde grasa y se ve el músculo que hay debajo, o bien personas que utilizan esteroides anabolizantes, que son sustancias que potencian esa ganancia de masa muscular a velocidades de por 2, por 3, por 4, por 5. Entonces, como suplementos, pues me quedaría con 3: creatina, ecdisterona y HMB. El HMB, por ejemplo, es un metabolito de la leucina, porque no he hablado de este suplemento. Y este metabolito de la leucina es especialmente interesante en personas que, por ejemplo, son novatas. ¿Por qué? Porque personas novatas, cuando empiezan a entrenar, generan muchísimo daño muscular, rompen mucho tejido muscular. Y aunque incrementen mucho su síntesis proteica, la